saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual, así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, la edición del día jueves, como siempre hablando de emociones y relaciones interpersonales. Nuestro tema de hoy es la vergüenza. Vamos a estar hablando en estas 2 horas que tenemos juntos. Gracias por los que están escuchándonos en la mañana, tal vez a las 7 de la mañana. Es la primera vez que el programa sale al aire aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Luego vuelve a salir al aire a las 4 de la tarde y finalmente a las 12 de la madrugada del día siguiente. Gracias a los que están viéndonos en YouTube, en Facebook. Y los que están en los podcasts, muchísimas gracias. Recuerden que los podcasts son grabaciones y no incluyen las pausas comerciales. Usted puede encontrar los podcasts si baja la aplicación, el app de Radio La Red a su teléfono inteligente. Y además, al escucharnos en radiolared.net, también ahí va a encontrar los podcasts. No solamente de este show, Viva Mejor, pero también de los demás programas de Radio La Red, especialmente o exclusivamente, voy a decir, los programas producidos por Iglesia La Red. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 en la oficina. Usted puede llamarnos si tiene alguna pregunta. Recuerde que mañana viernes tenemos la sesión de preguntas y respuestas, así que si gusta puede llamarnos. En los controles tenemos a Yuridia García con todo lo que tiene que ver con el audio, y en video para Facebook y YouTube tenemos a Kevin Villa. La dirección de Facebook es 1650 Radio La Red y la dirección de YouTube es Radio La Red Denver. Recuerde darnos un like, ahí un me gusta en Facebook y suscribirse si no lo ha hecho todavía en Radio La Red Denver, que es nuestra dirección en YouTube, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas cosas que decir. La vergüenza es una de las emociones
que tal vez solemos pasar muy rápidamente por alto. No hablamos muy seguido de la vergüenza y me doy cuenta que cuando se menciona esta palabra o hablamos de este tema, no siempre se entiende, se comprende qué es la vergüenza. Es más, suele confundirse con la culpa. Y vamos a lo largo de este show, de este programa, a hablar acerca de cómo se combinan o qué diferencia tienen una con la otra, si pueden sernos útiles o no. Vamos a mirar esto, pero la vergüenza es una de las emociones donde menos, especialmente aquí en la cultura occidental, no nos gusta hablar mucho del tema de la vergüenza, yo veo, porque los sentimientos de vergüenza pueden tener un efecto social un poco complicado en la mentalidad occidental, ¿verdad? En la mentalidad europea y aquí en las tres Américas. Parece que nos importa mucho, en general hablando, las apariencias, lo que la gente pueda pensar de nosotros, y entonces la vergüenza para muchas personas es como una emoción que se transforma en su gran enemigo. No hay que confundir vergüenza con introversión, la persona introvertida, y tampoco debemos confundir vergüenza con timidez. ¿Ok? No, son tres cosas diferentes. ¿Okay? La introversión es un aspecto del temperamento innato de ciertas personas, no es un defecto, simplemente es una persona introvertida, puede llegar a irse a demasiado lejos, pero por lo general es una característica del temperamento innato de ciertas personas. Luego tenemos la timidez, y ahí sí estamos tratando con una cuestión que hay que ayudar a la persona, y la vergüenza es algo diferente, y tenemos que aprender a no confundir una cosa con la otra, aunque se parezcan tanto, porque en el trato interpersonal, es decir, en el trato unos con nosotros, si pensamos que cierta persona es tímida, vamos a tratar con esa persona de una manera. Si pensamos que es introvertida, va a ser de otra manera. Y si pensamos que está sintiendo vergüenza por algo y no es vergüenza, pues también nosotros vamos a estar condicionados a tratar con esa persona como si la persona tuviese vergüenza. Ahora, uno mismo, todos nosotros tenemos que comprender la diferencia para nuestra propia vida. Hay personas que me han dicho, yo soy muy vergonzosa. Y yo digo, ¿de veras? ¿Por qué? Y cuando lo describen o les hago preguntas, termina siendo que no son vergonzosos o son introvertidos o al revés, ¿verdad? No es un problema de introversión, sino de vergüenza, en fin. Es un poco enredado la situación, como lo dije, pero creo que usted comprende que es lo que pasa. Uno no se autodefine bien o no define siempre muy bien las emociones que está experimentando. Los sentimientos de vergüenza pueden tener un efecto profundo en la adaptación emocional y en las relaciones, claro, como digo, con las otras personas. Y pasan a veces desapercibidos o estas emociones como la vergüenza, y otras veces no, uno se da cuenta que es lo que está sintiendo, pero repito, puede llegar a confundir lo que está sintiendo y lo califica dentro de un rubro equivocado. Y si los que aconsejamos, los pastores o consejeros o simplemente los que nos gusta ayudar a otras personas, erramos en esa calificación también, o en la categoría que estamos poniendo a la emoción, pues no vamos a ayudar a la persona. Así que para eso este programa, para usted si sufre estas situaciones o si usted tiene que ayudar a otras personas. Rara vez los seres humanos hablamos de nuestras experiencias vergonzosas. Tratamos de ocultar justamente cosas que nos producen vergüenza en nuestra vida pasada, cosas pasadas, ¿verdad?, que nos producen vergüenza, y tratamos de no compartirlas para evitar esa emoción llamada vergüenza. Pero eso puede ser un problema, porque de allí luego a saltar a lo que es la denegación, cosa que hemos hablado hace martes atrás, o a comenzar a usar mecanismos de defensa para tratar de que no se exhiba algo que nos da vergüenza,
también eso puede ser un problema. Más adelante en el programa vamos a estar hablando de si aquí hay algo similar a lo que es la convicción, como la convicción de pecado, la convicción de que hice algo malo. ¿Por qué solemos confundir, verdad? En otras palabras, nos sentimos convencidos de que algo que hemos hecho está mal y sentimos vergüenza, sentimos culpa, ¿o qué es lo que está pasando? Hay personas que sienten vergüenza frente a situaciones que uno mismo se pregunta por qué esa persona se siente avergonzada por X cosa, y cuando le preguntamos, entonces vemos cuál es la razón, y ahí podemos analizar que no es solamente vergüenza, sino que probablemente haya otros elementos, y de todas estas cosas queremos hablar en este programa para ayudarnos unos a los otros. Pero otra vez, la gente rara vez habla de esas experiencias que le producen vergüenza, es decir, cosas que han pensado o han hecho en sus vidas y dicen, me da vergüenza decir esto. En consejería, y aún en consejería pastoral, muchas personas en tantos años me han dicho, pastor, tengo que decirle algo, estoy buscando ayuda, estoy aquí en la consejería, pero me da vergüenza decirle esto. Otras personas aquí dicen, me da pena, pero es algo similar. Ahora, la negación y el deseo de ocultar algo que nos produce vergüenza son parte de lo que los clínicos llaman la fenomenología del problema. Entonces, uno trata de alejarse de sus propios sentimientos de vergüenza porque no son sentimientos agradables. Y también hay personas que retroceden, quizá usted se vio en esa situación o vio a alguien en esa situación, que retrocede a cuando ve los demás, por ejemplo, en un grupo. Hay gente que no le gusta estar en un grupo, inclusive en las iglesias. No me refiero a un grupo musical, ¿verdad? Sino a algunos le llaman una célula, otros le llaman simplemente un grupo de discipulado, digamos, ¿no es cierto? Donde se va a hablar, se va a hacer un estudio bíblico, se va a hablar de ciertos temas, y hay personas que dicen, me da pena, me da vergüenza, no me gusta hablar en público, no me gusta estar frente a un grupo, no importa qué tan pequeño o grande sea, porque me van a hacer una pregunta, no voy a saber qué decir, me va a dar vergüenza, o se va a hablar de cierto tema y justamente van a descubrir que tengo ese problema, me da pena, me da vergüenza. Bueno, eso no ayuda, porque si tenemos ese problema nos aleja de grupos o personas que justamente pueden ayudarnos. Y así como usted puede llegar a sentir vergüenza frente a su pastor o un consejero, a una sola persona, pues otros o usted también tienen ese problema en pequeños grupos y por eso prefieren el anonimato. Dicen, voy a ir a una iglesia, pero voy a ir a la reunión, al servicio y saludar, pero ahí nadie me va a preguntar nada, no me van a exponer, no voy a exponer mi ignorancia o que surja un problema que tengo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? Porque necesitamos ayudarnos. Ya regresamos. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia,
sino el libro de Job. El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos tenemos la necesidad de ser amados. Esto es cierto por varias razones. Una de ellas es por nuestro sentido de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y pertenecer a un grupo, sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y en general por la sociedad. También tenemos la necesidad de ser amados porque nos hace bien emocionalmente. Sentirse amado provee un sentido de seguridad y estabilidad emocional indispensable para la salud. Muchas personas padecen enfermedades físicas y emocionales porque no se sienten amadas. Otros no reciben sanidad por la misma razón. Por otro lado, ser amados nos hace bien espiritualmente. Cuando recibimos el amor de Dios, nuestra vida cambia en todas las áreas. Cuando sentimos que somos amados por los demás, tenemos más valor para enfrentar los problemas y mayor energía para enfrentar nuevos desafíos. Ahora bien, si deseamos ser amados, también tenemos que aprender a amar. Como todos los dones, el amor nos es dado por Dios como una semilla que debemos cultivar. Esta semilla contiene toda la información y el potencial necesario para crecer, pero necesita ser cultivada y regada constantemente para poder dar fruto. ¿Quiere recibir amor? Dé amor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su necesidad de recibir amor será satisfecha cuando brinde amor. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Estamos de regreso, este es su segundo segmento y estamos hablando hoy de la vergüenza. Los jueves nos dedicamos a este tipo de temas. Espero que les sean de bendición, que sean útiles. No solo para usted, como digo, sino también para otras personas a quien usted quiera ayudar. En el segmento anterior dije que tendemos a alejarnos, todos los seres humanos, de nuestros propios sentimientos de vergüenza y a veces tendemos a retroceder cuando nos invitan a estar en un grupo pequeño u otra persona o a veces en consejería. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen yo no quiero ir a una sesión de consejería, sea con un profesional o con el pastor? Y suelen, tenga especialmente esposa o esposo, piensa en esto, cuando él o ella le dicen, no, yo no quiero ir a consejería, digamos, matrimonial, porque, bueno, no me hace falta, no estoy loco, esas cosas que la gente dice, ¿verdad? O ve tú, yo no quiero ir, y cuando uno pregunta por qué no, suelen haber excusas, no lo necesito, pero piense también en otra posibilidad, que es el tema de hoy. Chances hay que su cónyuge sienta vergüenza, que tenga temor de que la persona, el profesional o el pastor, haga ciertas preguntas que expongan, de esa manera exponga lo que la persona le da vergüenza, le da pena decir. Y si usted me dice, bueno, pero ya mi esposa me ha confesado lo que ha hecho, o mi esposo me ha confesado lo que ha hecho, dice la dama, entonces yo le digo, no tienes por qué tener vergüenza, ¿verdad? El pastor o un profesional están acostumbrados a escuchar estas cosas, así todo. Hay personas que esquivan, como decimos, o deciden no venir. Yo lo he experimentado cuando han habido personas que no han querido venir, uno de los dos cónyuges, y luego cuando lograron venir, se rompió el hielo, y una de las razones por las cuales me decían que no querían venir la primera vez es porque les daba pena, o les daba vergüenza, que es nuestro tema. Y yo dije, bueno, comprendo. Entonces, los que tratamos de ayudar, usted mismo si no es un profesional, una de las primeras cosas que hacemos es tratar de romper ese hielo y pensar, la persona puede sentir vergüenza porque van a salir a la superficie cosas que ha hecho que
pues le dan vergüenza. Y si creamos un ambiente cálido, de empatía, no estoy diciendo de aceptación del pecado de la persona, pero sí no amenazante el ambiente, ¿verdad? Que la persona diga, bueno, ok, no me va a condenar, no me va a juzgar, aunque no aprueba lo que hizo, así como hacía el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando le decían algo que la persona se sentía avergonzada, el Señor Jesús no le decía, no sienta vergüenza, a cualquiera le puede pasar, no es cierto eso. El Señor Jesús simplemente le hacía sentir a la persona que podía confiarle lo que le estaba pasando a él y él no iba a condenarle, le iba a guiar, le iba a ayudar y así tenemos que hacer todos, no solamente los pastores o los profesionales, usted también. Entonces, repito, no hay que confundir el hecho de mostrar empatía, de mostrar amabilidad y hacer que la persona se sienta cómoda para expresar lo que siente y al mismo tiempo no estamos con eso validando el problema de la persona. Entonces, si a mí, por ejemplo, alguien me dice, doctor Catarizano, tengo vergüenza porque cometí adulterio, yo no le voy a decir, bueno, no tenga vergüenza, mire, eso lo hacen muchas personas en el mundo. No, porque eso sería una forma de aprobación de lo que hizo. No, en cambio, yo le animo diciendo, bueno, lo siento mucho, gracias por decir algo así, por confesar o declarar algo así, por decir lo que le ha pasado, pero vamos a ver, aquí estamos para ayudarle. Otras personas dicen, pero debería reforzar que está bien que tenga vergüenza. Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque no hay que confundir lo que es vergüenza con lo que en realidad es convicción de pecado. La convicción de pecado la da Dios, el Espíritu Santo, a través de la Biblia. Y entonces y lo pone en el corazón de una persona y eso le lleva al arrepentimiento. Entonces hay una forma de vergüenza en este aspecto que es sana cuando está adherida, digámoslo así, al arrepentimiento, a la convicción, porque ambas cosas llevan al arrepentimiento. Y en realidad, cuando se trata del pecado y nuestra relación con Dios, es más que vergüenza, es una convicción que produce vergüenza, pero que al mismo tiempo produce dolor por lo que hemos hecho. Si no nos llega a producir dolor nuestro pecado, no digo dolor físico, ¿verdad?, sino de dolor en nuestro ser espiritualmente, si no nos produce ese dolor, chances hay que no ha habido una convicción real, simplemente un reconocimiento de que algo que hicimos estuvo mal. Y hay personas que dicen eso, bueno, todos somos pecadores, al cabo nadie es perfecto. Sí, yo reconozco que hice mal. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años atrás, un amigo estaba siendo acusado, me dijo, ¿no?, que estaba siendo acusado por alguien de haber estado con una mujer y él dijo, no, yo en realidad no estuve con una mujer. Y me dice, bueno, si acaso la besé. Ese si acaso si acaso la besé. En realidad tendría que haber dicho, estuve mal, la besé, no era mi esposa. Pero ese si acaso la besé, se da cuenta el mecanismo mental, emocional que está usando. Está tratando de cubrirlo y al mismo tiempo no lo puede cubrir, y entonces casi como que se autodefiende al decírmelo a mí en aquel día. Es como, y como yo dije, como si acaso, ¿sí o no? Bueno, sí, la besé. Entonces, ¿qué siente al respecto? Vergüenza. ¿Por qué siente vergüenza? No debía haberlo hecho. Bueno, pero al cabo a muchos hombres les pasa lo mismo. No, güey, José, decimos aquí en inglés. No es así como trabaja la situación. No puede uno escudarse diciendo, es normal. No es normal. No puede uno escudarse diciendo, en la cultura está aceptado. No debe ser aceptado algo así en la cultura. Entonces uno tiene que ir más profundo y preguntar a la persona, ¿y qué siente frente a Dios? Si esta persona no es cristiano, ¿qué siente usted frente a Dios en relación a lo que ha hecho? Entonces, ¿siente dolor por el pecado? ¿Siente realmente esto? No es solamente me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque probablemente en otro ambiente, rodeado de otros hombres que estaban acostumbrados, son gente del mundo, para ellos en muchos casos es normal una cosa como este amigo hizo. En ese caso él no hubiese sentido vergüenza entonces.
porque hubiese estado en un ambiente, usted dice, bueno, es un ambiente no condenatorio. No, es un ambiente no convincente, es muy diferente. Es un ambiente que no le produce a él convicción, y si le produce convicción de pecado, bueno, está ahí entre sus amigos, ¿verdad? Entonces hasta lo aplauden a lo mejor. Entonces hay que ver la diferencia, gran diferencia que hay entre sentir vergüenza, digamos, por el pecado, por algo que está mal hecho, es sentir vergüenza, es sentir dolor realmente por el pecado, y eso es lo que produce el arrepentimiento. La Biblia dice hay tristeza que lleva al arrepentimiento, es una buena tristeza, pero es una tristeza en la Biblia que tiene que ver con este asunto de sentirse avergonzado porque se reconoce que uno ha hecho algo mal delante de Dios, delante de los demás, delante de la iglesia, y produce el dolor al punto de decir, Señor, no quiero hacer esto, por favor ayúdame, yo sé que yo te amo y esto es algo que no te glorifica y a mí me duele. ¿Y por qué me duele? Porque a Dios le duele, Dios odia el pecado y Dios no se goza, ¿verdad?, de la injusticia, más se goza de la verdad, como es el amor ahí en 1 Corintios 13. Entonces uno tiene que ver todo esto y hacer la diferencia. Claro que nos va a producir vergüenza porque podemos ser descubiertos, y cuando somos descubiertos nos produce vergüenza. Ahora, volviendo al caso que yo decía, cuando estamos en pequeños grupos, una reunión donde no es toda una congregación, un servicio que podemos pasar anónimos, el pastor del púlpito no nos va a preguntar algo directo, ¿verdad?, para que expongamos delante de toda la gente. Usualmente eso no ocurre, pero en un pequeño grupo sí. Entonces entiendo que hay personas que puedan no querer estar en un grupo de ayuda, en un grupo de discipulado o célula, porque dicen, bueno, no quiero ser hipócrita, no quiero mentir, y este problema, este pecado, o lo que hice en el pasado, puede, aunque ya está perdonado por Cristo Jesús, su sangre me ha limpiado, pero es una mancha en mi historia, entonces no quiero que nadie se entere. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Bueno, eso es comprensible, y uno tiene que saber cuándo compartirlo o si no conviene compartir ciertas cosas. Lo que hay que medir es, no lo hago porque me da vergüenza, me da pena, o mejor no lo confieso porque esto puede crear un problema, un daño innecesario. Entonces, hay que pedir a Dios sabiduría para saber cómo manejar este tema. Si usted siente vergüenza, no es algo malo porque le puede llevar a reflexionar en que algo que hizo mal no debo volver a hacerse. Ahora, si usted siente vergüenza por otras razones, donde la vergüenza le enfoca mucho en usted misma, en usted mismo, es una especie de vergüenza muy egocéntrica, ¿verdad? Muy en el ego, en el yo de uno. Y eso tiene que ver en ocasiones con inseguridad, otras veces tiene que ver con ha sido usted formado en un hogar donde le han dicho que es feo, o que, perdón la palabra, pero a veces he escuchado cuando dicen es menso, y eso son ofensas para una criatura, son ofensas para un niño, dichas lamentablemente por adultos que en un momento están frustrados por la razón que sea, aún por un error que un niño o un adolescente han cometido, y cuando tratamos en la educación y la formación de los niños, vemos cómo eso se proyecta luego hacia el futuro y siguen con eso en la mente, ¿no es cierto? Entonces sienten vergüenza por quiénes son ellos como persona. Entonces o se retraen y tratan de evitar la sociabilización o la sociabilidad con otros, el trato con otros, o van al otro lado y se transforman en personas arrogantes o violentas tratando de mostrar poder. Bueno, todo muchas veces por este problema de la vergüenza. Continuamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red,
todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que puede contactarse con nosotros. En Colorado el teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. También puede contactarse escribiéndonos a un correo electrónico. Si usted va a radiolared.net, haga clic donde dice contáctenos y enseguida puede enviarnos una pregunta, un comentario, un saludo. También puede hacerlo en YouTube. Okay, y también puede hacerlo en Messenger o iba a decir Instagram, pero Instagram no es realmente para hacer preguntas, ¿verdad? Y compartimos más fotos que otra cosa. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema. Le decía en el segmento anterior, antes de la pausa comercial, que uno tiende a alejarse de la gente y también uno tiende a alejarse de sus propios sentimientos de vergüenza. Y puede la vergüenza enmascararse, este es un problema, puede enmascararse en como si fuese otras emociones, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, no, yo no siento vergüenza, pero puede enmascararse esa vergüenza detrás de la culpa, puede enmascararse con explosiones de ira, tanto pasiva como activa, puede enmascararse cuando la persona está alimentando desesperación y hasta depresión. Por eso cuando hablamos especialmente de depresión, yo quiero que no seamos tan rápidos para, muy entre comillas, diagnosticar, como tanta gente hace muy rápido, que una persona tiene depresión.
Recuerdo cuando hablábamos de la amargura días atrás, cuando hablamos de la tristeza, la gente que la confunde e inmediatamente la califica como depresión. No se apure a hacer eso, ¿ok? No se apure porque puede usted lograr convencer a una persona triste o con amargura o una persona que sufre de una forma de vergüenza casi crónica. Usted puede llegar a convencerla con su comentario. Oh, lo que tienes es estrés, lo que tienes es depresión, lo que tienes es esto y lo otro. Yo le preguntaría a usted, con qué autoridad, ¿okay? Usted daría ese diagnóstico, cuando en realidad eso lleva un test o lleva un cuestionario, una serie de preguntas profesionales, si se quiere, para en realidad determinar si esa persona tiene eso. Entonces, con la vergüenza ocurre lo mismo. La gente tiende a autodiagnosticarse diciendo, estoy pasando por vergüenza. Bueno, vamos a ver. Otras personas dicen, tengo problemas con la ira. Ok, eso es evidente en muchos casos, pero habría que ver qué causa la ira. Y este es el punto central. ¿Qué está causando esa ira? ¿O qué está causando ese sentido de desesperación o amargura? ¿O qué está causando eso que algunos llaman depresión? ¿Qué está causando? Puede ser que todo eso esté ocultando la verdadera razón del problema y la verdadera razón sea siento vergüenza. Cuando eso se expone, eso que nos produjo vergüenza se expone, entonces ahí comienza la solución. En el libro de Santiago en la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está hablando de la confesión de pecado, de la confesión de ofensas. Yo creo en dos sentidos en el texto. Uno tiene que ver con las personas directa o indirectamente podemos llegar a ofendernos unos a los otros, y cuando sabemos que hemos ofendido a alguien o alguien siente que le hemos ofendido, el Señor dice, bueno, confiésenselo unos a otros y oren unos por los otros, arreglen el asunto y sánenlo. Esa es la solución, esa es la manera de sanar a otro. La otra experiencia que vemos, o el otro sentido tal vez que podemos encontrar en ese texto de Santiago que acabo de mencionar, tiene que ver con confesar como ponerse transparente, como diciendo a alguien, no digo necesariamente en público, pero diciéndole a un amigo, una persona de confianza, o a su pastor, o a una persona que está en consejería, decir, debo confesar, es decir, declarar que esto es lo que hice ahora o hace mucho, o esto me perturba porque lo tengo. Ya sé que el Señor me ha perdonado, su sangre me ha lavado, no voy a tener condenación por eso que hice a lo mejor hace tantos años atrás, pero todavía me molesta, vamos a decir, el diablo lo usa para crearme culpabilidad, y me avergüenza, me desespera pensar que alguien se llegara a enterar, entonces lo quiero confesar, lo quiero sacar de en medio mío, de mi corazón, y por favor necesito ayuda. Bueno, ok, entonces eso es sano. Eso produce esa sanidad. Y luego el libro de Santiago dice la oración eficaz. Observe ese calificativo. La oración eficaz del justo, la persona justificada ya por Dios, puede mucho. Es decir, Dios va a oír esa oración de la persona que está orando por usted, de usted mismo. Entonces, el problema es si usted, en vez de quitar eso, digamos, en vez de quitar la máscara, y no le estoy llamando hipócrita, estoy diciendo todos solemos tapar, enmascarar porque tenemos miedo. Entonces, cuando logramos quitar eso, si es que está molestándonos en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo logramos quitar, es como si una gran piedra cayese de nuestra espalda, somos libres. Y no es solamente el acto de decirlo, sino es el acto de recibir ayuda, y que la ayuda sea apropiada. Por eso cuando a una persona hizo algo malo, le da vergüenza, va y lo confiesa, y el ministro simplemente escucha esa confesión y luego no da realmente una solución. Y eso es un gran problema. En vez de dar una solución, simplemente da como fórmulas, haga esto, esto y esto. Y le hace creer a la persona que con eso está bien delante de Dios.
Hay que tener cuidado con eso. Yo, en tantos años, como tantos otros pastores, tenemos la experiencia de tratar con personas que han hecho ese tipo de confesiones toda su vida y nunca logran terminar de resolver su problema. Y los ministros que le ayudan tampoco han sido siempre entrenados para saber cómo ayudarles a resolver un problema. Han sido entrenados para escuchar la confesión y luego dar la fórmula, ¿verdad? Bueno, esto es como si usted dijese, tengo un dolor de cabeza diariamente y el médico solamente le dice, Tylenol miligramos cada 6 horas o 4 horas. Y dice, ok, gracias, el síntoma se me va a ir, pero ¿por qué tengo ese dolor de cabeza todo el tiempo? Yo quiero saber qué está produciendo ese malestar tan feo. No quiero simplemente calmar la ansiedad que me produce el dolor o el dolor en sí físicamente. Quiero ir a la raíz del problema. Entonces, cuando la Biblia habla de confesión, está diciendo, es una persona que le da vergüenza o pena, con razón, algo que ha hecho, pecado, y lo confiesa con el fin de recibir ayuda, no solamente con el fin de desahogarse. Desahogarse produce una válvula de escape de algo que se está acumulando. El estrés emocional sale por esa válvula de escape, pero no quiere decir que se ha solucionado el problema. Vamos a poner un ejemplo un poquito feo, pero creo que es muy gráfico y esto nos va a ayudar. Usted ha observado cuando en la adolescencia o a veces hasta en la posadolescencia uno tiene esos granitos en la cara o barritos, o usted sabe de qué hablamos aunque le llame de otra manera. Y uno tiende a hacer algo que no debería hacer, pero le empieza a molestar o se ve feo y se aprieta con los dedos y ¡pup! Sale el pus. Entonces uno dice, ok, solucionado el problema. No, en muchos casos lo que pasó fue que al romper eso, al abrirlo, la presión que este líquido pus hacía dentro de la piel creaba un poquito de dolor. Una vez que eso sale, ok, ya no me duele más. Y después al día siguiente o a los 2 días vuelve a aparecer. Entonces uno dice que, ¿por qué? ¿Cuándo va a parar eso? Bueno, cuando uno va a un dermatólogo, un doctor especialista en piel, nos enseñan a hacer otro tipo de tratamientos. Y nos dicen, bueno, esto es normal, es la edad, las hormonas, un montón de cosas. Pero un dermatólogo va a saber cómo tratar con eso, no desde la superficie hacia adentro solamente, para evitar la apariencia fea que a veces eso produce, sino de adentro a afuera. Es lo que queremos saber, cómo resolver eso, aun si es un proceso normal, cómo podemos resolverlo. Entonces, con la vergüenza ocurre algo similar. Si uno mantiene un problema ahí adentro y siente vergüenza de ser descubierto, y va y lo logra confesar a alguien, pero no solamente para quitar ese pus, o poniendo la analogía, sino para que le ayude a ver cómo resolver el otro dolor que produjo. Ahora, en algunos casos la vergüenza sigue produciéndose como el pus porque uno sigue pecando, pero ¿qué pasa con aquellas cosas que ya no tienen que producir otra vez en la analogía de ese pus porque ya el Señor lo ha perdonado? De eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque eso es una autoaflicción que uno se produce. Ya volvemos. $1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional,
fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Cuarto segmento para los que nos siguen en los podcasts. Bienvenidos nuevamente. Recuerde que puede contactarse con nosotros. Este tema da para mucho más. Vamos a cubrir todavía bastante, pero pueden haber preguntas. Entonces, son bienvenidas. Mañana estamos aquí con todas las preguntas. Decía en un momento atrás, antes de la pausa comercial, que la autoaflicción es algo que nosotros, quizá inconscientemente, solemos poner sobre nuestros hombros. Nos producimos a nosotros mismos haciendo caso al engaño de Satanás, del diablo, del enemigo. Si nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados, digamos, pasados y presentes, y nos ha perdonado gracias a la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz, donde Él pues se puso en nuestro lugar y nosotros le hemos pedido perdón a Dios, hemos aceptado ese pago del Señor Jesús para limpieza de nuestros pecados. Bueno, es necesario llegar a ese punto de la salvación, y aún después, cuando ya somos salvos, uno recuerda pecados pasados. Es inevitable porque la memoria no se borra. Entonces, es normal que de todas maneras sintamos vergüenza por nuestra antigua manera de vivir. Pablo, el apóstol, se sentía, yo creo, avergonzado cuando en su testimonio él recordaba, y está escrito en la Biblia, su antigua manera de vivir. Pero al mismo tiempo yo veo que ahí había algo estable, un balance aún en su forma de pensar, porque si bien se avergonzaba de lo que había hecho, confesaba que sabía que Dios le había perdonado, tenía fe y confianza en que de verdad Dios le había perdonado. Ahora, claro, no podía jactarse, de lo que había hecho. Muchas veces decimos cuando damos nuestro testimonio de conversión, bueno, antes de conocer a Cristo o al principio, cuando recién yo conocí a Cristo, igual caí en ciertos pecados y de los cuales no estoy orgulloso,
¿Ha escuchado esa expresión? I'm not proud of it, o no estoy orgulloso. Eso es un sinónimo de decir, aún me da vergüenza hablar de esto, me da pena, lamento que yo hice esto o aquello. Ok, eso es normal y pienso que valida el hecho de que comprendemos que lo que hicimos fue pecado y que no simplemente dijimos, bueno, nadie es perfecto, todos son pecadores. Eso es un escapismo que no debemos caer en eso. Realmente debemos decir, estoy consciente de que mi vida pasada o las cosas que he hecho, inclusive después de ser cristiano y no era maduro en la fe o no le prestaba atención a estar diariamente a solas con el Señor o no le prestaba atención a congregarme, desobedecía al Señor en eso y entonces, claro, caí en A, B, C, D y hasta la Z. Entonces uno tiene razón de decir, aun cuando me he arrepentido, lo he confesado al Señor, he pedido perdón, he arreglado cosas con la gente que tal vez he afectado con mi pecado, de todas maneras me da vergüenza, me da pena, no estoy para nada orgulloso de lo que hice. Ok, yo creo que eso es sano porque uno reconoce y, repito, valida sin justificativos, sin excusas, que lo que ha hecho está mal. ¿Cuál es el problema de la autoaflicción en el tema de la vergüenza? Ahí es cuando nosotros decimos, por un lado, que fuimos perdonados, pero por otro lado seguimos como afligiéndonos como si Jesús no nos hubiese perdonado. Decimos con nuestra boca y declaramos que sí, Él nos ha perdonado y al mismo tiempo, por otro lado, seguimos afligidos y cada vez que recordamos lo que hicimos, otra vez nos amargamos, otra vez volvemos a sentir la vergüenza a un nivel ya mucho más fuerte, como si todavía no hubiésemos sido perdonados. Entonces ahí estamos diciendo, bueno, un momento, ahí esa autoaflicción, ¿por qué se produce? Está bien, repito, que nos sintamos avergonzados por cosas que hemos hecho, aun cuando ya sabemos de todo corazón que el Señor nos ha perdonado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, se lo hemos confesado, y es más, no hemos seguido en ese estilo de vida de pecado. Pero hemos caído y nos da vergüenza, nos duele, ok, está bien, eso no es un problema. El problema es cuando permitimos que el diablo nos aflija o nos incite a que nosotros nos autoaflijamos. Y entonces uno ahí se pregunta, ok, ¿por qué? Le explico. Hay personas que han sido entrenadas para pensar de esta manera. Cuando hago algo malo, lo tengo que pagar. Entonces dicen, el problema con el cristianismo, el problema con la Biblia, el problema con el Evangelio, dicen ellos, es que no hay nada que pagar. Jesucristo ya lo pagó por mí. Está bien, yo lo creo, le puse mi confianza en Él, pero siguen pensando como adentro de su corazón, pero algo tengo que hacer, pero algo tengo que hacer, pero algo tengo que hacer, no puede ser. Acepto la gracia de Dios, pero algo tengo que hacer. ¿Por qué? Entonces ahí están, ¿qué están queriendo hacer? Están queriendo acallar su conciencia. Yo pienso que han estado entrenados a que las cosas no tienen valor a menos que uno las compre. Y entonces tampoco tiene valor para ellos, que piensan así, el perdón porque se supone que algo tienen que hacer. Entonces hay personas que remedian eso pensando, ok, acepto que Cristo me salvó, pero sigo con un grado de vergüenza dentro por lo que hice, entonces voy a comprar el favor de Dios, voy a comprar la gracia de Dios, o voy a tratar de quedar bien conmigo mismo con la satisfacción de que al menos yo he hecho algo en el proceso de mi propia salvación. Sí, Dios envió a su Hijo, pero yo voy a hacer algo más de mi parte. Mi amigo, usted no puede hacer nada de su parte, yo tampoco, porque nada, por más bonito que sea, ni grande o lo que sea, Dios no lo va a aceptar. Lo único que Dios acepta es a su Hijo Jesucristo y al perdón que Él le otorga a usted, porque ha cargado nuestros pecados en la cruz de Cristo. Entonces, aceptar la gracia de Dios no es algo liberal, no es algo barato, a Él le costó su propia vida. Pero el asunto es decir, si realmente creo que Jesucristo es Dios y Él perdonó mis pecados y con su sangre Él me limpió, pagó por mí, basta ya con esa culpabilidad. Ahora, ¿me da vergüenza cosas que hice? A mí como a usted también debería darnos vergüenza, no hay problema.
Pero cuidado con el control de esa vergüenza. Tenemos que aprender a controlar, no dar lugar al diablo, y entonces esos pensamientos pueden llegar a transformarse en una autoaflicción que inconscientemente es como una autosatisfacción, ¿ok? Una por la inseguridad, ok, eso está mal, tal vez no estoy convencido de que la sangre de Cristo me limpia de todos los pecados. Es un problema de fe. Cuando uno es salvo, uno ya está bien convencido y está convencido y lo sabe, no solo porque es una declaración teológica o doctrinal, porque eso ya es suficiente, pero además está la experiencia personal de ver que esa ley espiritual de la gracia es realmente viva en nuestro corazón. Realmente es lo que está pasando. Estamos perdonados, somos adoptados por Cristo Jesús. Pero también está el otro problema, si no lo dejamos ahí y simplemente decimos, bueno, me avergüenzo de lo que hice, pero hasta allí, ¿verdad? Yo sé que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia en el libro de Romanos. Ahora, el asunto es si digo por un lado que soy salvo y el Señor me perdonó y luego por otro lado sigo haciendo cosas que demuestran que evidentemente no entendí la gracia de Dios, o ni siquiera soy salvo todavía. ¿Qué está pasando? O sí soy salvo, pero me han convencido aún de pequeño que algo yo tengo que hacer. Entonces ahí entra el problema de la santificación, donde hay grupos cristianos que dicen, sí, el Espíritu Santo, Dios nos santifica, pero se tiene que vestir de esa manera, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer... Hay un montón de regulaciones al modo de los fariseos antiguos. Y los fariseos modernos ponen todas esas regulaciones. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ya no nos están hablando de modestia, ya no nos están hablando de reflejar la vida de Cristo en nosotros. Eso es algo espontáneo cuando uno tiene a Cristo en su corazón. No, ¿qué tratan de hacer con esas regulaciones? De afuera para adentro, cambiar a la persona para mostrar algo que quién sabe si realmente ha ocurrido en la persona. Cuando realmente ha ocurrido una conversión, uno se siente avergonzado por las cosas que ha hecho o lo que en el presente pueda ocurrir, pero no necesita convencer a Dios ni a nadie vía estos mecanismos que algunos llaman santidad y no es exactamente lo que la Biblia llama santidad. Yo sé que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, pero esa santidad en el contexto bíblico está referida a la salvación, donde el Señor nos declara santos desde el momento en que nos aparta para Él. Y luego trabaja, ¿verdad?, perfeccionando nuestras vidas, pero a no confundir. ¿Por qué le digo todo esto que suena como que no tuviera relación con la vergüenza? Porque tiene mucha relación. El diablo le encanta aprovechar el problema de la vergüenza. Y repito, la vergüenza es algo sano en un sentido porque uno valida que lo que ha hecho está mal. Si uno no tuviera vergüenza por lo que ha hecho aún en el pasado, ahí tenemos problemas. Pero todos somos conscientes de que lo que está mal. Y no solamente es nuestra conciencia, ¿verdad? Los cristianos sabemos que es Dios trabajando en nuestras vidas también. Ahora, repito una vez más, el asunto es qué hacemos con eso. Queremos solamente decir, bueno, me da vergüenza y eso demuestra que realmente entiendo que lo que hice es pecado, pero ya estoy perdonado. O me da vergüenza, pero sigo tratando de buscar mecanismos y vías como para resolver emocionalmente, espiritual, internamente, mentalmente el problema. Sigo sin estar tranquilo. Quiero convencer a Dios de que realmente me arrepentí. Quiero convencer a los demás de que realmente me arrepentí. Usted no necesita convencer a Dios. Dios conoce su corazón, Dios es el que le ha buscado. Lo que Dios quiere es que usted acepte que ha sido justificado por Cristo si realmente usted ha recibido a Cristo, ¿okay?, como su Señor y Salvador y no solamente como una cosa religiosa o intelectual. Entonces, lo de la autoaflicción, yo veo que es una cuestión. Una es falta de fe, otra es no se comprende la gracia de Dios aún, otra es una especie de autosatisfacción maléfica donde uno ha sido entrenado que tiene que pagar por lo que ha hecho, entonces le satisface sentir vergüenza y luego crear otros sentimientos relacionados porque inconscientemente como que necesita alimentar esa vergüenza y al mismo tiempo sentir esa aflicción, sentir esa supuesta piedad y dolor. Yo he estado en lugares donde la gente va hasta la plataforma, se arrodilla y en menos de segundos ya está llorando y uno dice, ¿cómo puede cambiar de venir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y en una cuestión de 30 segundos, menos, 10, ¿cómo hace? Entonces ahí uno dice, ¿será realmente eso sincero o la persona siente que tiene que hacerlo? Y eso apacigua su vergüenza.
interesante. Ya volvemos después de la pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Estamos en nuestro quinto segmento, entramos en la segunda hora de su programa Viva Mejor, hablando hoy acerca del tema de la vergüenza y naturalmente aplicándolo a nuestra vida cristiana, a la iglesia, a muchas otras cosas. En este segmento quiero decirles que en los escritos profesionales, en los escritos clínicos y en la conversación diaria, ¿verdad?, la vergüenza y la culpa suelen mencionarse como sinónimos, como si fuesen las mismas cosas. Y la culpa se usa por lo general como un término básico y para elementos que no deberían confundirse, pero inevitablemente se confunden porque tienen muchas cosas parecidas. Vamos a ponerlo así. Aún el famoso autor del psicoanálisis, creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, también no hizo mucha distinción en sus escritos entre la vergüenza y la culpa. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas con Freud, pero para decirles que aún él tampoco hizo mucha diferencia, ¿ok? Como que no era algo que en su época
era muy distinguible, no existe ese término, pero vamos a usarlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es vergüenza y culpa? Creo que en parte lo definí en el segmento anterior, pero más desde la perspectiva espiritual también. Pero vamos a mirar esto. Hay psicólogos, hay antropólogos que han intentado hacer diferencias entre estas dos emociones, y estas dos emociones, como la vergüenza y la culpa, entran en lo que podemos llamar emociones morales, entran en el rubro de lo que es la moralidad. Hoy en día esto se complica más porque, como decíamos en el programa del lunes que acaba de pasar, el tema de ya no querer definir qué es una cosa, qué es la otra, y en la semana hablamos también acerca de eso. Gente que ya no quiere definir la verdad como esto es verdad, esto es mentira, sino que piensan la verdad es algo que usted decide, que eso que no es. Ese tipo de relativismo, o ese relativismo definitivamente, crea muchos problemas en la sociedad. Puede ser beneficioso para algunos, relativamente beneficioso, pero para la sociedad es un gran problema, y para la consejería presenta un tremendo problema, porque diluye las categorías a un nivel que finalmente uno ya no sabe, por poner un ejemplo, si se trata de limonada o agua. Cuanto más agua le pone, pues menos sabor a limonada tiene, menos sabor a limón tiene. Entonces hoy en día es lo que hace la gente, ¿verdad? Más estas ideologías, cuando hablábamos de esta confrontación cultural estos días, produce que aún en consejería cada vez más tengamos ese problema de cómo definir las cosas. Porque la tendencia es quitarle la definición a tantas cosas, que es muy confuso. Entonces, las emociones morales, y algunos dicen, no existe tal cosa como la moralidad. Sin embargo, clínicamente vemos que pues sí existe la moralidad, sí existe en cualquier ser humano la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso existen las leyes. Entonces, el tema para nosotros aquí es que la culpa y la vergüenza están entre las emociones morales. Entonces, si a una de las dos probablemente se acerque más a la categoría de lo que entra en la moralidad, y la otra tal vez no tanto, pero son emociones morales, y tanto psicólogos como antropólogos han tratado de hacer una diferencia un poquito más, digamos, separarlas a estas dos, culpa y vergüenza, separarlas un poco más. Sin embargo, es complicado hacerlo así, porque cuando uno escucha a las personas, y en la experiencia de todos nosotros como personas, el relato de la diferencia entre lo que es culpa y vergüenza, uno lo puede dividir en diferentes categorías, ¿no es cierto? Entonces, una distinción puede tener con el tipo de eventos que hemos vivido y dan lugar a una emoción llamada vergüenza, o dan lugar a una emoción llamada culpa. Luego también está lo que ocurre en público. Hay ciertas cosas que nos ocurren que nos dan vergüenza en público y no nos dan vergüenza en privado. ¿Por qué? Por ejemplo, hay gente que le da mucha vergüenza eructar, esto es feo, pero después de comer, ¿verdad? Ese aire que sale, que sobra de nuestro sistema digestivo, y eructamos. Y cuando estamos en público, aquí en nuestra cultura occidental es, perdón, ¿verdad? Y hoy no quiero hacerlo en público, qué asco. Usted va a otros países, y creo que es Armenia, uno de esos países, y en ciertas otras zonas de Europa, donde al contrario, después de comer, la gente espera que usted eructe, como para expresar que le satisfizo la comida, que le gustó. Y claro, uno va a esos lugares y dice, ay, no, qué asco, no me pidan por favor que eructe, porque para nosotros es una falta de respeto. Nos daría vergüenza tener una expresión física, biológica de esa manera. Entonces observe, pero en cambio en privado no. Si uno vive solo, o está solo en la casa en ese momento, o está en su carro, o anda en la calle, y después de comer eructa, pues no le da vergüenza.
Es raro que una persona a sí mismo se diga, uy, perdón, ¿verdad? Hasta nos causa gracia, pero en público sí. Entonces, también los sociólogos y antropólogos estudian esto, las sociedades a través de los siglos, y dicen por qué en algunas culturas esto es una falta de respeto, como eructar, y en otras culturas no, al contrario, es o no le dan importancia o es simplemente algo que ocurre y está bien, hágalo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están los patrones culturales. No estoy diciendo qué está bien, qué está mal. Para nosotros aquí es una falta de respeto. Como bostezar en voz alta, ¿verdad? Uno se tapa la boca y nunca hace, oh, porque eso aquí es una falta de respeto. En otros lugares no es una falta de respeto y uno no debería sorprenderse si está en esos lugares, pero aquí sí. Entonces, cuando hablamos de la vergüenza, hay cosas que ocurren, eventos sencillos como el que acabo de decir, que ocurren en público y producen, uy, qué pena, ¿verdad? Me dio vergüenza. Sin embargo, eso no produce culpa. ¿Ve la diferencia? Si uno va a decir, tuve esa reacción física, no la pude evitar, me da vergüenza, me pongo colorado, ¿verdad? Rojo, pero hasta ahí. No es algo que va a producir una culpa, como si fuera cometido un pecado. Entonces, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, todos los que tratamos y tratan, los consejeros, todos los que tratamos con las personas, con sus emociones, con su forma de pensar, etcétera, vemos estas cosas, ¿no es cierto? Cuando en algunos lugares algo es antiético o algo es, en este caso, falta de respeto, y en otros lugares no. Y por eso le decía al principio que el diluir lo que es verdadero, falso, lo que está bien, lo que está mal, y eso está siendo un gran problema, porque hoy en día también, por ejemplo, en otro orden de cosas, el respeto a las personas mayores de edad empieza a perderse, ¿lo notó? Comienza a perderse porque existe la idea de la igualdad. Ok, como seres humanos está bien, pero no quieren diluir, cada vez más quitar la idea de que los jóvenes no se vayan a sentir menos porque son jóvenes. Entonces enseñan ya a los niños y a los adolescentes a tratar con los adultos como si fuese un peer, ¿verdad? Una persona de su misma edad. Y eso es una falta de respeto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es una falta de respeto? Por un montón de razones es una falta de respeto, especialmente por la idea de que pues un niño o un adolescente no está a la altura en experiencia de esa otra persona, mientras que en otras culturas quizás se sobreevalúa. En Oriente, por ejemplo, Corea, Japón, China, suele sobreevaluarse en algunos casos el respeto a los adultos. Ahora uno podría decir, puede llegar a ser una sobreevaluación. En algunos casos sí, porque raya casi un poquito en la especie de idolatría, sin querer. Entonces el respeto tiene que estar, pero solamente poniendo ejemplos que son extra de lo que es la vergüenza, pero para decir cómo las culturas del mundo definen lo que públicamente puede producir vergüenza y lo que no. Entonces, cuando estamos en nuestras congregaciones latinoamericanas o hispanas, no hay tanta diferencia en estos aspectos como lo habría con Oriente, por ejemplo, países que mencioné, pero sí hay ciertas cosas entre todos nosotros que en algunos países, si se hacen públicamente, pueden producir vergüenza, y en otros países no. Es algo más natural, no es, por ejemplo, el hablar mal, el expresarse mal en el idioma español, en algunos países es una vergüenza, muestra ignorancia de la lengua, y mientras que en otros países no es una cosa tan grave, aunque deberían aprender a hablar mejor, pero no es una cosa tan grave que produzca una vergüenza. ¿Okay? Continuamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis.
Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Muy bien, continuamos con el tema de la vergüenza y tratando de hacer diferencias entre una cosa y la otra. Vergüenza, culpa, introversión. La gente que estudia estos temas, y esa es su profesión, y qué bueno, porque de ellos sacamos mucho nosotros todos, aprendemos. Ellos se enfocan bastante en cómo diferenciar qué es la vergüenza y qué es la culpa. Y se enfocan en el tipo de reacción ante ciertos eventos para hacer esa diferencia. Entonces, ciertos tipos de situaciones nos producen vergüenza, ciertos otros tipos de situaciones nos conducen a la culpa, nos llevan a la culpa. Podríamos poner algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando dañamos a otros verbalmente, físicamente, con una acción, eso nos provoca culpa, porque la culpa siempre hay un daño involucrado en la culpa. Como cuando pecamos y decíamos nuestros pecados pasados, uno dice, bueno, quizá no dañé a nadie, porque lo hice en privado, o lo hice con otra persona, y lo hice, y no nos pusimos de acuerdo. Bueno, pero sí hay un daño, porque hay un daño que se produce personalmente a la otra persona, hay un daño emocional y por eso se siente la culpa. Por supuesto también si usted le pega a alguien, roba un banco o roba a su papá, mamá, a quien sea, hay un daño de por medio. Cuando hay un daño de por medio, casi siempre lo que sentimos es vergüenza más culpa. ¿Okay?
cuando uno está violando, como decíamos antes, patrones culturales, algunos dicen ciertas convenciones sociales, un poco más técnico decirlo así, pero como decíamos, ¿no? Lo del ejemplo de eructar o cosas así, o malos modales, o el ejemplo final que puse antes de la pausa comercial. En algunos países no expresarse bien o no escribir bien el español produce vergüenza. En España es un caso. Yo he tratado con españoles y he estado en España predicando el Evangelio, y yo recuerdo, ¿no?, que ellos son, claro, es su lengua, dicen ellos. Entonces, ahí uno tiene que aprender a hablar lo mejor posible y ni que, digamos, escribir. Porque uno cuando habla, ¿verdad?, no escribe exactamente igual que habla. Al escribir uno está mirando la puntuación y detalles y la conjugación de verbos y el predicado y muchas cosas para que tenga sentido lo que escribe. Cuando uno habla tiende a ser más espontáneo. Bueno, y hay otros elementos envueltos ahí, no es nuestro tema. Pero, por ejemplo, en España ellos son muy cuidadosos del tema del idioma. En Inglaterra, yo estaba también allí, son muy cuidadosos de cómo uno habla el inglés, cómo uno se expresa, y uno puede pasar vergüenza, no si es un extranjero, porque comprenden que uno está tratando de manejar el idioma, aprenderlo, y hay piedad, bastante compasión en ese aspecto, yo he visto, pero cuando uno es nativo de ese lugar, en ciertos países, como España, digamos, pues socialmente la gente pasa vergüenza si se expresa mal, o si escribe había sin H y con B pequeña. Eso es un error de ortografía. Entonces, para ellos allá es, wow, qué vergüenza, y la gente lo mira, ¿no? Y como la mirada está diciendo, qué ignorancia, ¿verdad? Entonces, y mientras que en otros lugares, ok, un porcentaje un poquito más educado, que prestó atención más en la escuela cuando la maestra enseñaba, el español, el castellano, dice, bueno, así es, no se escribe así, pero no es una vergüenza social. Entonces, para poner ejemplos, como los modales también en la mesa, ¿verdad? ¿Quién determina esos modales? Por ejemplo, en ciertos países, cuando uno come, como aquí en los Estados Unidos, generalmente lo correcto al comer es tener las manos debajo de la mesa. ¿Lo notó? Y usted nada más tiene una mano con la que está usando los instrumentos. El tenedor, por ejemplo, la tortilla, su otra mano generalmente se pone abajo de la mesa. En otros países, incluyendo varios países latinoamericanos, papá y mamá nos decían las manos arriba de la mesa cuando comemos. Entonces uno dice, ¿quién tiene razón? ¿Las manos van abajo o las manos van arriba? Son dos conceptos diferentes creados por la cultura de esa época, de la cultura de cualquier lugar, aún en esta época. Entonces, ese tipo de cosas puede producir vergüenza. Por ejemplo, si uno acá en ciertos lugares un poquito más refinados come con las manos arriba de la mesa o con los codos en la mesa, en un restaurante más o menos bueno, no es extraño que gente le mire a uno, no condenatoriamente, pero lo mira como diciendo está haciendo algo que en nuestra cultura es mala educación. Y uno se da cuenta y, no, le da vergüenza y despacito pone las manos abajo. Pero eso no le va a crear culpa, ¿verdad? Eso no es un dolor, eso provoca una vergüenza. Entonces son dos ejemplos como para decir, bueno, sentimos culpa cuando dañamos a alguien o nos dañamos a nosotros mismos y hicimos algo que pues es válido que sentamos dolor por lo que hicimos, es un pecado. Lo otro, cuando sentimos vergüenza a nivel social, es porque no nos dimos cuenta que dijimos algo o hicimos algo que no es apropiado en ese ambiente cultural. Cuando se investiga esto, especialmente en lo que se llama la psicología social, se investiga esto más profundamente, se muestra que el tipo de evento no siempre tiene que ver tanto con la distinción que yo acabo de explicarle a usted, pero cuando hay una confusión en la persona, se le pide que describa sus propias experiencias. ¿Okay? Entonces uno le pregunta, me dice, siento vergüenza por esto y por lo otro. Y uno pregunta, describa lo que siente o por qué siente vergüenza. Y yo he visto la reacción de algunos es, pues pastor o doctor, por supuesto, eso es algo para avergonzarse. ¿Cómo me hace esa pregunta? La pregunta la hago para que usted se ubique
a ver si realmente lo que está sintiendo es vergüenza, convicción de pecado, culpa o qué es lo que está pasando, porque a uno no le han enseñado. Yo tampoco lo sabía hasta que lo aprendí, y entonces mezcla uno todas las cosas y luego es complicado, como decíamos antes, cuando uno diluye la verdad, es más complicado ayudarnos y ayudar. Entonces, cuando uno siente vergüenza, debería decir, ok, o alguien le dice a usted que siente vergüenza y usted le quiere ayudar, primera clave es descríbalo. ¿Ok? No estoy diciendo que no debería sentir vergüenza o todo el mundo lo hace, estoy diciendo, describa lo que ha sentido. ¿Por qué? Porque en el relato de esa descripción puedo detectar si lo que en realidad está sintiendo es dolor, convicción o simplemente es vergüenza. ¿Okay? Entonces, mentir, robar, engañar, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque hoy en día sea muy aceptado, en realidad, la gente siente vergüenza por eso. Una demostración es que trata de ocultarlo, trata de no decirlo, trata de hacerlo a escondidas. ¿Okay? Nadie hace esas cosas que acabo de decir visiblemente. Tal vez de todas esas cosas, mentir, engañar y robar, hoy en día es probable, y sí lo vemos, que la gente lo hace en público, pero el tema de las relaciones íntimas, gracias a Dios que no lo hagan en público, pero hágase la pregunta, ¿por qué se esconden? No estamos hablando de un matrimonio, eso es algo santo y claro, tiene que haber intimidad, eso es privado solo para la pareja, pero estamos hablando de lo demás. ¿Por qué se esconde? Porque todo el mundo, aún no conociendo a Dios, en sus conciencias saben que lo que están haciendo no es correcto. Y luego se autoconvencen de que es correcto. Tratan de autojustificarse diciendo hoy en día es la moda o eso es normal. Y bueno, finalmente cauterizan su conciencia, como dice la Biblia, y se autoconvencen de que no hay nada malo en eso. Pero al comienzo no es así. Y ese comienzo muestra que la persona va a sentir vergüenza y hasta culpa por lo que ha hecho. Lo mismo con mentir. Uno siente vergüenza por mentir, pero si constantemente miente, y bueno, puede transformarse en un problema emocional que se llama mitomanía, pero a veces no llega a la mitomanía, simplemente la persona se acostumbra a mentir y hasta aprende a mentir de una manera increíble y luego le cuesta salir de eso y trata de seguir mintiendo. Entonces pierde la vergüenza. ¿Usted ha escuchado eso? Pierde la vergüenza. Y uno dice, eso es un problema. Y entonces, aparte de que es pecado, va a comenzar a tener repercusiones. El pecado tiene consecuencias. Entonces, a ver si podemos comprender un poquito cada vez mejor a medida que vamos avanzando, ¿okay? En el programa. Cuando uno le pide a alguien que describa qué es lo que realmente está sintiendo, entonces es más, para nosotros más fácil es una forma rápida de decirlo, descubrir qué es lo que en realidad está pasando. Hay casos donde uno puede decir a la persona, bueno, por X cosa comprendo que sintió vergüenza, pero no sienta más vergüenza por eso. Y esos son modales o cosas que dijimos antes. Simplemente adáptese al lugar donde vive y ya está. Pero cuando se trata de culpa o vergüenza que está relacionada con pecado, como decíamos recién, con culpa, yo no le diría a la persona no sienta vergüenza. Le diría, como dijimos antes, si usted ya ha pedido perdón al Señor, ha aceptado al Señor en su corazón y sabe que el Señor le ha perdonado y siente el perdón del Señor, ahí sí maneje esa vergüenza de otra manera. Algunos estudios evidencian que la vergüenza se provoca por una lista diferente de cosas y situaciones que incluyen fallas, pecado, transgresiones, no solamente morales, pero también a veces no morales. Como decíamos antes, violar sin saber, por ignorancia tal vez o por descuido, lo que en una cultura es una falta de respeto, ¿verdad? Eso es diferente,
¿ok? A cuando en realidad estamos haciendo algo que sabemos que no deberíamos hacer. Entonces, hay un conjunto de situaciones que pueden causar vergüenza, y ahí vergüenza y culpa pueden ser no sinónimos, pero muy similares. Otra vez, el punto principal en este segmento ha sido: aprendamos a hacer la distinción para poder ayudar a otras personas. Vamos a hablar de otra distinción cuando regresemos después de este segmento. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com. Entramos en la última media hora del programa y estamos hablando hoy acerca de la vergüenza, tratando de hacer la distinción entre la vergüenza y la culpa, la introversión, la convicción de pecado. Es importante, es muy importante, porque el propósito principal es ayudarnos unos a los otros. Y si no logramos hacer estas diferencias, es complicado ayudarnos. ¿Por qué podemos ayudar mal? Otra distinción que comentaba que íbamos a hacer entre vergüenza y culpa es el pensar que la vergüenza, como mencioné antes, como es una emoción pública, es aún más pública que la culpa.
y uno piensa, bueno, la vergüenza me expone a una posible desaprobación de los demás, mientras que la culpa es algo que puedo cargar dentro mío sin que nadie lo sepa, es algo privado. Y en realidad esto es un peligro porque cuando uno siente culpa y dicen, bueno, no voy a exponer nada por vergüenza, cada vez está solidificando más y más y más el problema. Y a medida que pasa el tiempo, y ni contar los años, ¿verdad?, más duro es el asunto en el corazón de uno y van a haber formas de escape, válvulas de escape, como decíamos antes, para expresar todo eso, porque la mente humana no está preparada para que pase demasiado tiempo y con toda esa carga dentro de nosotros. Entonces uno comienza a reaccionar con ira, con enojo, con amargura, con una lista de otras reacciones emocionales. Y en realidad, si pudiésemos solucionar el problema de la culpa y el problema de la vergüenza, lo demás comenzaría a desaparecer, que acabo de mencionar, excepto cuando ya hemos tenido tanta práctica por años con estos otros comportamientos reaccionarios, que luego también hay que trabajar con eso, con esos comportamientos reaccionarios. Ahora, la vergüenza, que se piensa que es una emoción más pública que la culpa, porque surge de exponerse públicamente y luego uno piensa, es una desaprobación de los demás hacia nosotros, ¿qué van a pensar los demás de mí? Usted ha escuchado ese comentario, ¿verdad? Todos pensamos a veces eso. Y pensar que la culpa es una experiencia más privada, pero cuando se investiga acerca de esto y se escuchan las reacciones, las investigaciones a este nivel siempre son con el trato con otras personas, no solamente es sentarse a escribir libros o documentación acerca de esto. Así como los médicos, los doctores en medicina, aprenden trabajando con el cuerpo, los que trabajamos con las emociones y otros que trabajan directamente con la mente, etcétera, pues aprendemos en el trato con las personas, en las experiencias de muchos, muchos años. Por ejemplo, yo he cambiado las creencias en ciertas teorías que aprendí, pero ¿por qué las he cambiado? Porque tantos años van pasando que uno acumula y acumula y acumula cientos y cientos y cientos de experiencias con personas, a veces hasta con las mismas traumas o problemas, y uno se da cuenta que ciertas teorías que aprendió no son realmente válidas, a pesar de que muchas de esas teorías también surgieron de personas que trataron con miles de personas. Pero hay muchos factores ahí que uno tiene que estar constantemente observando en la conducta humana. Ahora, y nosotros, por supuesto, en comparación con la Biblia, cuando pensamos en la vergüenza y pensamos en el dolor y lo que la gente siente, cuando estamos pensando en la culpa, y sí es cierto, es una experiencia más privada y se puede ocultar, pero suele tener que ver con no solamente culpa porque es razonable tener la culpa, es bueno porque otra vez reconozco que lo que hice estuve mal en eso. Pero ¿qué pasa con la autoaflicción, como decíamos antes, o los dolores autogenerados? Entonces ahí cuando se investiga, los que han investigado en esto todo el tiempo han visto que en las descripciones hay gente que se autodescribe o habla de sus experiencias de culpa y vergüenza, y mientras que otros son más conscientes del dolor que sienten. Entonces, ¿de dónde viene esta noción? ¿De dónde viene de que esto es más público? Y pienso que es más que nada con los patrones sociales que determinan en cada cultura qué es avergonzante, qué es vergonzoso y qué no. En cambio, con la culpa no existen tantos esos patrones externos, es más la conciencia, es más lo que Dios ha puesto en nosotros
para reconocer lo que está bien, lo que está mal. Tal vez miles de años atrás, la Biblia cuando todavía no estaba escrita, la Torá para los judíos no estaba escrita, y Pablo dice, ¿no? Hasta que la ley fue escrita, yo no sabía que tal cosa es pecado. Cuando la ley se escribió, la ley de Dios se escribió, básicamente a cierto problema, que ya obviamente delante de Dios es pecado, la ley lo definió, le puso un nombre, está diciendo Pablo, ¿verdad? Antes de que la ley dijera no robes, dice Pablo, algo así, yo robaba, pero como no sabía que eso era un problema delante de Dios, pues continuaba robando, pero luego dice la ley le puso un nombre, robar. Sin embargo, y cuando usted sigue leyendo el contexto, aún sin la ley, en nuestro corazón todo ser humano sabe robar es malo. Entonces, aún en lugares donde robar no está bajo quizá una ley de, va a ir a la cárcel o las va a pagar, aún esas personas saben por, digamos, naturaleza, que robar está mal. No le dirán pecado, pero saben que está mal. ¿Por qué saben que está mal? Porque Dios ha puesto conciencia en todo ser humano de que si le quito a alguien algo que no es mío, no me voy a sentir bien. ¿Y por qué no me voy a sentir bien? Aunque luego lo justifique y me acostumbre, y entonces sí, culturalmente en ciertos lugares no es un problema para ellos, en la conciencia individual siempre hay una primera reacción, por lo menos, que me dice eso está mal. Y si me descubren me da vergüenza. O trato de ocultar, o trato de juzgar, o trato de transferir la culpa en otro, o decir fue él. ¿Ha visto a los niños en casa? Es tan común para los niños mientras van creciendo que no saben nada de todo lo que estamos hablando hoy, no pueden definir como definimos las cosas nosotros hoy como adultos, pero si tienen un hermanito más, es complicado en muchos casos que los niños digan, sí, fui yo mamá, fui yo papá. Hay niños que lo hacen porque uno mismo los va entrenando. Si haces algo malo, nomás dímelo. Pero otros, uno no los entrena y a uno ve la naturaleza pecaminosa, aún en los pequeñitos. Fue él, fue ella, o yo no fui. No culpan a otros, pero dicen yo no fui. El decir yo no fui es culpar a otros, porque el yo no fui significa alguien más fue, cuando en realidad fui yo. ¿Ven? Los niños hacen eso. Y nos dicen, no fueron condicionados, nadie los entrenó a mentir, o tampoco a confesar su pecado. Pero, ¿por qué lo hacen así? Eso le demuestra a usted y a mí que los seres humanos nacemos así. Nacemos y ya enseguida se empieza a demostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Y los niños muestran vergüenza desde que son pequeños. Desde que son pequeños. Usted y yo cuando éramos niños también. No éramos conscientes de lo que estaba pasando en nuestra mente, pero éramos conscientes de que sabíamos que teníamos que escondernos si hacíamos algo malo. Entonces, hay que prestar atención a esto, porque en el caso de los niños, ya que hablamos de ellos, hay que notar si esa vergüenza les produce dolor por lo que han hecho, es decir, culpa, o no. Entonces, depende cómo ahí papá, mamá, los adultos manejamos esa situación. Estamos como preparando o programando a nuestros hijos para que pierdan el sentido de la vergüenza, que puede ser útil, o para que pierdan el sentido del dolor por algo que en realidad está mal y que es pecado. Lo van perdiendo, se acostumbran a hacerlo y luego, como la Biblia dice, ¿verdad? Llamarán lo bueno malo, lo malo bueno y no podrán distinguir la diferencia. Eso muchas veces comienza en la niñez. Ahora, si avanzamos, claro, con esto y tenemos que hacerlo, cuando una persona se siente culpable, tiende a ser consciente de los efectos que eso, como dije antes, produce en los demás. Lastimó un comentario que le hice a un amigo, decepcioné a papá y a mamá, y eso produce dolor más que vergüenza. Cuando uno se siente avergonzado, tiende a preocuparse más por la manera en que los demás le van a mirar, cómo nos van a evaluar, qué va a pensar mi amigo. Va a pensar que soy un tonto, que va a pensar el pastor, que va a pensar la iglesia, que va a pensar el jefe. Entonces, ahí ya es otra cosa. O hay muchas personas que son adultos y siguen pensando que delante de sus padres son un fracaso. Entonces, tenemos que medir eso y saber cómo analizarlo, ¿ok?
Más de esto en el último segmento, ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. ¿Sabías que la Biblia menciona 3.573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Continuamos y concluimos con este segmento nuestro programa de hoy, hablando acerca de la vergüenza. Espero que hayamos aprendido algo. Creo que sí, y no solamente a nivel informativo, sino que podamos compartirlo, podamos ayudar a otras personas, a nosotros mismos, cuando al comprender lo que significa vergüenza. Si usted ha perdido algún segmento, no va a tener mucho sentido lo que voy a concluir diciendo ahora en este octavo segmento. Entonces le pido que trate de escuchar los otros segmentos. Ahora, cuando las personas nos sentimos culpables, nos sentimos mal por una cosa específica, un comportamiento específico que hemos hecho. Cuando nos sentimos avergonzados, en realidad nos estamos sintiendo mal con nosotros mismos. Entonces decimos, lo que hice estuvo mal, qué horrible. Entonces esto es diferente del simplemente el comportamiento. Y la vergüenza, lo que sentimos, cómo nos evaluamos, va a preparar el escenario de nuestras experiencias, nuestras reacciones, cómo vamos emocionalmente a conducirnos, nuestras actitudes, nuestras decisiones inclusive. Entonces, tenemos que conocer todo esto
orar, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Podemos hacer eso y el Señor nos va a ayudar a decir específicamente qué es lo que estamos sintiendo, cuál es la experiencia que estamos sintiendo. Usted puede orar, ¿verdad? Como yo también lo hago, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Muéstrame, ¿estoy sintiendo pena o vergüenza o qué es lo que está pasando? Y el Señor nos va a ayudar. Y creo que Él está ayudándonos ahora también con estas definiciones que hemos estado haciendo durante el programa acerca de qué es vergüenza, qué es culpa, qué es introversión, qué es timidez, qué es convicción de pecado. Ahora, la vergüenza es una emoción especialmente dolorosa cuando uno no la define y la maneja y la soluciona, porque el problema está, como decíamos antes, en el ego, en el yo, y no simplemente en la reacción o en la demostración, es decir, en el comportamiento. Cuando uno siente vergüenza, inconscientemente uno está como autoanalizándose, haciéndose un test y termina en la conclusión, llega a la conclusión de que soy una persona, soy un tonto, soy indigno, soy incompetente, no sé hacer nada. Y si, como decíamos en segmentos anteriores, hemos escuchado eso desde la niñez, vía nuestros padres, amigos o alguien de la familia, esto se agrava más porque, por empezar, somos más propensos a muchos errores. Por continuar, al cometer esos errores es como que es un reinforcement, es un refuerzo. Ve, es cierto que soy tonto, ve, es cierto que lo que me decían cuando era niño es cierto, o lo que me dijeron no sirve para nada. Entonces, la vergüenza nos encierra. Es una emoción muy dolorosa porque dentro nuestro nos criticamos excesivamente. Y otros tengan cuidado porque sabiendo esto pueden llegar al otro extremo de decir, no, yo no me critico, entonces caen en el otro error. Soy especial, soy Superman, Superwoman, no hay problema conmigo, sí hay. Entonces, el asunto no es tapar y transferir la hostilidad que uno siente a otra persona o crear un personaje que realmente no soy. Y lo único que voy a hacer es disfrazar, enmascarar el verdadero problema, que es la vergüenza. Entonces, aunque la vergüenza no implica necesariamente que las demás personas siempre observen nuestros errores o deficiencias, es como es la autoimagen que uno tiene que puede ser defectuosa. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El contexto habla de algo mucho más importante que la vergüenza, pero es un buen texto para mirar cómo Dios, en su palabra, nos enseña que tenemos que saber quiénes somos. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que el que debe tener, entonces Dios dice que debo saber quién soy, debo saber tener un concepto de mí. ¿Y conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por supuesto, el contexto está hablando de otra cosa, pero observen el mecanismo, observen el principio detrás de todo esto, de ese principio, porque la autoimagen, más que se habla mucho de la autoestima, cuando a veces se confunde la autoestima con la autoimagen. La autoimagen está muy relacionada con este tema de la vergüenza. ¿Okay? Entonces hay personas que para enmascararlo se transforman en arrogantes, orgullosos, pedantes, y otros se transforman en serviles, es decir, van más abajo de lo que es la humildad, tratando de convencerse de que pueden ser humildes, entonces porque les da vergüenza cómo realmente son. Uno tiene que aprender a aceptarse como es y al mismo tiempo corregirse. La arrogancia de gente que dice, así soy yo, al que le guste bien, al que no le guste, eso es orgullo, es un pecado bien grandote. Uno tiene que pensar, soy esta persona, tengo estas virtudes, tengo estos defectos, me ocurrieron estas cosas, me dañaron de esta manera, pero Dios, he conocido al Señor Jesucristo, Él me ha perdonado, han quedado traumas, han quedado marcas mentalmente, emocionalmente o físicamente, o en la relación con otros, pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios sigue, como el alfarero, trabajando el barro, el lodo, y me está transformando cada vez más. Ahora, cuando uno está constantemente con la vergüenza, uno tiene una imagen muy defectuosa, si permanece con eso, y eso va a luego producir emociones, actitudes, decisiones erróneas, ¿ok?
y uno tiende a desear constantemente escapar de cualquier cosa o persona o situación que vuelve a recordarle, que vuelve a producirle vergüenza, o vivir con un yo secreto para que no se sepa. Entonces es conflictivo porque llega un momento en que uno dice, ¿hasta cuándo yo puedo mantener este yo secreto que quiero mantener? Entonces las personas que se sienten avergonzadas constantemente están por lo general motivadas a ocultar las cosas que han hecho, se autoconvencen a veces de que no lo hicieron o la culpa fue de otros, y es probable que la culpa haya sido de otros, pero lo que ocurrió, ocurrió. Entonces tratan de ocultarlo, por supuesto, de los demás. El esfuerzo mental para hacer esto siempre es bastante fuerte, bastante grande, entonces es mejor escapar, dicen algunos. Como consecuencia, uno también puede ponerse a la defensiva. Hay personas que son muy defensivas en sus reacciones y a veces tiene que ver con una tendencia de ciertos temperamentos innatos, pero en otros casos es porque todavía están lidiando con no resolver ese problema de su vergüenza o su culpa también, y entonces redirigen la hostilidad hacia afuera. Y una manera de hacerlo es vía la de ser defensivo. Uno quiere decirles algo, mira, aquí esto estuvo mal, o hay otra manera de hacerlo, y enseguida o se ponen a llorar. Entonces esa barrera, eso produce a veces una barrera emocional, porque la otra persona dice, no puedo decirle, porque si le digo, lo desarmo cada vez que le quiero decir algo. La persona defensiva es hipersensible muchas veces, y en otros casos tiende a rebotar la hostilidad. La culpa es suya, o si usted no hubiese hecho, entonces nunca terminan de asumir su responsabilidad. Entonces, cuando la persona es así, muchas veces está ocultando algo. Y no estoy diciendo, vamos a ser como un espía tratando de investigar qué está ocultando, vamos a sospechar de la persona. Estoy diciendo, le puede dar vergüenza. Le puede dar vergüenza. Yo he tratado con tanta gente que no se imagina, que finalmente han dicho, no sabían que lo que les ocurrió y les daba vergüenza decir era en realidad el problema, y les daba vergüenza. Entonces cuando uno descubre eso, la persona se da cuenta, como decíamos al principio del programa de hoy, que usted no va a actuar condenatoriamente, y ahí sí se rompe ese ciclo o ese problema de la vergüenza. La persona sigue sintiéndose avergonzada por lo que hizo, porque desaprueba lo que hizo, y eso está bien, pero ya no tiene el efecto de que necesito, dice la persona, descargar mi hostilidad sobre otros, o inconscientemente eso es lo que va a ocurrir, o vía la ira, o vía el enojo, y entonces agrega más pecado al pecado, otros pecados, otras formas de pecado al pecado. El individuo avergonzado suele intentar o inventar excusas, suele negar. Ahora, no toda la ira se basa en la vergüenza, pero es muy común de esas personas que tienen rencor y, por ejemplo, yo recuerdo que una mujer me dijo hace mucho tiempo atrás que su esposo le pegaba a veces hasta delante de la familia, allá donde vivían, en su pueblo, y la avergonzó tanto delante de otros, y porque él es el macho, ¿verdad? Y entonces ahora, después de muchos años, ella está casada con él y todo, pero no termina le es complicado perdonarlo, y en su corazón sigue habiendo ese rencor, y aunque reconoce que él ha cambiado, ya no le pega más, no hay violencia doméstica, de todas maneras adentro de ella no puede terminar de resolver. Cuando uno analiza el caso se da cuenta, no, entre otras cosas, no ha superado la vergüenza que ella sintió, con justa razón, por lo que le pasó, por lo que su esposo le hizo, inclusive públicamente frente a otros miembros de la familia. Entonces, ¿podemos resolver este asunto? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él la cargó por nosotros en la cruz y Él tiene cuidado de nosotros. Y este tema de la vergüenza entra en esa categoría de una forma de ansiedad. Así que si ese es su caso, ríndaselo al Señor. Si no lo conoce, confiésele que usted es pecador y pídale perdón y acepte a Cristo como su Salvador. Y si ya lo ha hecho, mire todo lo que se pierde de solución si usted insiste
en no confesárselo al Señor y trabajar con Él con esto. Espero que lo haga. Preguntas y respuestas mañana. Le espero. Gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.